Gracias una vez más, María. Bueno, ya les decía antes del corte que la Dama de Hierro nos vigila desde hace 60 años. Vamos a conocerla. La Torre Latinoamericana es un rascacielos ubicado en la esquina que forman las calles de Francisco y Madero y el eje central en el centro histórico de la Ciudad de México. Fue el edificio más alto de la ciudad desde su construcción en 1956 hasta 1972. Además, se inauguró como el primer y más grande edificio con fachada de cristal y aluminio, siendo también el único rascacielos en todo el mundo en estar en una zona sísmica, lo cual sirvió de ejemplo para la cimentación y construcción de futuros edificios en el mundo. En el piso 36 se encuentra el Museo del Bicentenario, en donde encontramos documentación inédita e información poco conocida de la Nueva España a la independencia y hasta la revolución de nuestro país. Dos pisos arriba, ahora en el piso 38 se encuentra el Museo de la Ciudad de México, que tiene una exposición que nos narra la historia de este lugar y del centro histórico en general como preámbulo a la construcción de esta gran torre. También encontraremos información de otros monumentos y de cómo han cambiado a lo largo del tiempo. ¿En qué piso estamos de la torre? Correcto, nos encontramos en el piso 44, es la parte más alta de la torre. Justo estamos ya en lo que sería propiamente el mirador ya enrejado. Es un total de 44 pisos, de los cuales los visitantes que vienen vaya la redundancia, a visitarnos, pueden hacer uso de los 5 últimos niveles, que sería la parte de mirador. Pues de entrada, una gran panorámica de 360 grados de todo lo que sería la Ciudad de México, incluyendo algunos monumentos importantes como sería Bellas Artes, tal vez, Monumento a la Revolución, el Zócalo capitalino que tenemos aquí a nuestras espaldas, y pues se llevan una visita muy grata. ¿Y la torre qué altura tiene desde el nivel de la calle hasta la punta de la antena? Hasta la punta de la antena son alrededor de 182 metros de altura y 139 metros aproximadamente en esta base donde nos encontramos ahorita. Lo que estamos escuchando ahorita a continuación es el carrillón. Es un reloj acústico que nos va dando la hora cada 15 minutos y a las 6 en punto entona una melodía completa que según la época del año se va modificando. Puede ser la de Lita, Campanas de Belén o cualquier otra que sea una temporada especial, se va cambiando el rollito. En el sótano podrás visitar el centro de entretenimiento Viaje Fantástico, donde podrás vivir la experiencia de un simulador 4D. Además, encontrarás un laberinto de espejos que te dejará confundido con las formas y dimensiones que se reflejan en sus cuartos. También disfrutarás del túnel giratorio, que te hará perder el equilibrio por un momento. Dentro del túnel pasar al otro lado sin agarrarte del barandal. Si te llegas a marear, simplemente vas a cerrar tus ojos, te apoyas del barandal y así pasas al otro túnel. Ok, gracias. Es un ícono de la Ciudad de México y de la arquitectura nacional que hoy cumple 60 años. Vengan a conocer la Torre Latinoamericana. Yo los espero en la próxima.